Amigos, ¿qué tal? Hoy es 29 del 08 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Reintegran totalidad del dinero a afectados por descalabro del Fondo Premium. Los afectados por la captación ilegal del Fondo Premium recibieron la totalidad de los dineros comprometidos en el caso del colapso de la firma Interbolsa. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, anunció este martes que los afectados se vinculan a una fiducia conformada por bienes que ascienden a 206.465 millones de pesos. Dice el informe de la entidad de control que hasta la fecha la liquidación había efectuado 7 devoluciones por un monto cercano a los 180.100 millones. A esta cantidad se suma los bienes que llegarán a la fiducia para una recuperación superior a los 386.656 millones de pesos. Las supersociedades resaltó además que con este proceso y hasta la fecha van 773 afectados que recibieron el 100% del valor de las reclamaciones. El liquidador del proceso, Alejandro Rebollo, anunció que aún restan por legalizar alrededor de 40.000 millones de pesos para completar la totalidad de las reclamaciones. Aquí se contempla pagos de otras obligaciones como impuestos. Estos son recursos excedentarios en los que tiene prioridad las obligaciones laborales y luego la DIAN. La liquidación del Fondo Premium es tal vez el caso más exitoso que tenemos hasta ahora en esta materia, teniendo en cuenta varios factores como la complejidad de este proceso en términos de instancias procesales, de recursos, de cantidad de partes afectadas, de acciones de tutela, de otorgamiento de garantías procesales, de embargos y ubicación de activos, de enajenación de bienes, de bancas de inversión para valoración de procesos de enajenación. Esta complejidad de precedentes no tiene antecedentes en el sistema colombiano, cierra comillas, dijo el superintendente Francisco Reyes. Reiteró que el monto recuperado de 386.565 millones de pesos que benefició a más de 1.100 afectados no tiene precedente frente a las reclamaciones. En temas políticos presentamos el informe del director. ¿Cuántas veces se puede firmar? El debate electoral en marcha trae cualquier cantidad de interrogantes acerca de la forma como los aspirantes presidenciales pueden registrar su candidatura ante el surgimiento de una polarización que tiene en ascuas a los partidos tradicionales, cuestionados hoy como promotores, auspiciadores y o generadores de la corrupción que golpean durísimo las estructuras de una de las democracias más reconocidas del continente. Los partidos liberal y conservador fueron perdiendo vigencia, importancia y trascendencia en la medida en que aparecieron otras alternativas de poder y la corrupción lo fue invadiendo todo, incluyendo poco después a los que surgieron en ese momento como herederos del Frente Nacional. Los jefes fueron perdiendo liderazgo, sus órdenes ya no se cumplieron y las masas se dieron el lujo de ignorar las órdenes del jefe. Hoy, cuando los colombianos estamos empezando a disfrutar de la paz alcanzada tras la firma de los acuerdos de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, se conoce la existencia de 25 aspirantes presidenciales para la campaña del 2018, con la novedad de que todos serán o fueron inscritos mediante el respaldo de firmas ciudadanas, a las cuales acudieron unos y otros apenas van a empezar a recogerlas para llevarlas a la Registraduría Nacional del Estado Civil como prenda de garantía de su aspiración electoral. Sin embargo, a la fecha, no está claro cuántas veces un ciudadano puede firmar respaldando la aspiración de un candidato. Se puede pensar que quien estampa su firma lo hace a conciencia por un nombre, un programa de gobierno o las dos cosas a la vez, cuando no lo hace por simpatía o porque le cae bien. Son varios los factores que pueden inducir a ese respaldo, no reglamentado hasta el momento, y que se puede constituir en algo que debe ser tenido en cuenta, porque hay casos de compra de votos y una persona necesitada puede estampar su firma varias veces de acuerdo a los ofrecimientos del momento o simplemente al que considere como mejor postor. El mercado de los votos puede tener, en este caso, una dimensión desconocida que debe ser estudiada y, según se estime, reglamentada. En temas políticos,
Este fue el informe del director. El testimonio de Musa Bezayle implica directamente a Ricaurte y Bustos, dice la defensa. Luego de la explosiva versión libre que rindió este martes ante la Corte Suprema el senador cordobés de la U, Musa Bezayle, en la que admitió pagos en el alto tribunal por 2.000 millones de pesos para que se le favoreciera en el proceso que se le sigue por parapolítica, su abogado defensor Julián Quintana le dijo a El Heraldo que su cliente está diciendo la verdad, que tienen pruebas sobre ello y que el testimonio del parlamentario implica directamente a los exmagistrados José Leonidas Bustos y al cartagenero Francisco Ricaurte, con la mediación del exfiscal anticorrupción, el barranquillero Luis Gustavo Moreno. Comillas, nos presentamos este martes a una versión libre donde el senador denunció que fue víctima de una extorsión por parte del señor Luis Gustavo Moreno, donde se le solicitaron 6.000 millones de pesos y se le coaccionó diciéndole que si no le pagaba ese dinero lo iba a capturar la Corte Suprema, cierra comillas, señaló el exdirector del CTI. Y agregó al respecto que la posible participación de Ricaurte y Bustos en el sentido de solicitar o recibir el dinero para frenar la detención, comillas, sin duda ambos están relacionados y el testimonio de mi cliente habla claramente de que así fue y esas pruebas ya están en la Corte, cierra comillas. Además dijo que lo que esperan es que avance la investigación y que se reconozca como víctima a mi cliente. Sobre el panorama jurídico que le esperaría a Bezayle con un eventual reconocimiento de víctima, dijo que sin duda va a ser un testigo muy valioso para la Corte, la Fiscalía y la Comisión de Acusaciones, y por eso hoy estamos diciendo la verdad. No es una cosa retórica, sino que nos fundamentamos en evidencias que en su momento el senador produjo, es decir, desde hace 2 años hay documentos, o mejor, documentación, que da cuenta de la extorsión de la que fue víctima de mi cliente. Las evidencias, se aseguró, son fundamentalmente documentos y testimonios acerca del papel que jugará Luis Ignacio Lyons, abogado o exabogado de Bezayle, y quien el pasado lunes había anticipado una versión libre en similares términos a la de Bezayle. Señaló Quintana que sin duda estuvo acompañando al senador Musa y fue también víctima de extorsión. Finalmente pidió al exdirector del CTI medidas de protección para el parlamentario saguonense Bezayle. Contó además este martes ante el magistrado Luis Antonio Hernández que le pidieron entre finales de 2014 y principios de 2015 6.000 millones de pesos para no ser capturado, pero él solo pagó 2.000. Dijo también que tiene pruebas de las consignaciones que hizo y testimonios que avalan que parte de la entrega se hizo en efectivo. Cuenta incluso que el exfiscal Moreno lo llevó entonces como parte de su defensa la orden de captura del alto tribunal, que aparentemente sería falsa y por la cual terminó desembolsando el dinero el legislador. En ese entonces, a comienzos de 2015, Bezayle denunció los hechos ante una notaría y durante la diligencia este martes en la Corte exhibió el documento ante los togados y dijo que en ese momento no denunció ante el alto tribunal o la Fiscalía falta de garantías. Entre tanto, Luis Ignacio Lyons, abogado de Bezayle y cercano a Moreno, de acuerdo con RCN La Radio, al rendir testimonio ante la Corte Suprema, habría mencionado al magistrado cartagenero Ricaurte, señalándolo a él y a Moreno de hacer directamente las exigencias de dinero al senador. Asimismo, se lee en el reporte que Lyons habló de una situación similar en el caso del parlamentario cordobés del Partido Conservador Julio Mansur, también acusado por parapolítica y quien a mediados de julio pasado quedó libre en el proceso que se le seguía en el alto tribunal. Hace una semana se conoció que el gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, aseguró que le dieron 3.000 millones de pesos a un exmagistrado para favorecer el proceso de Bezayle. Afirmaba entonces que la exigencia inicial era por 5.000 millones de pesos y que uno de los magistrados salpicados, muy cercano al senador Bernardo Ñoño Elías, se había encargado de recoger el pago. Se reveló en ese momento que el cartagenero Ricaurte tenía 3 contactos por 700 millones de pesos. Tenía 3 contratos por 700 millones de pesos en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE, fortín burocrático del detenido senador Elías, implicado en el escándalo de Odebrecht y copartidario y coterráneo de Bezayle. El contrato
El más reciente y más jugoso de Ricaurte es por 340 millones de pesos y fue suscrito en mayo pasado. Además tiene 2 contratos en la Auditoría General de la Nación por unos 150 millones de pesos. Los señalamientos contra Besaile por nexos con las AUC tienen más de 10 años en la Corte y aún no hay decisiones de fondo. Ese proceso del subsaguanense de la U quedó en el despacho del magistrado, también cartagenero, Gustavo Malo, cercano a Ricaurte. Presidente del Europarlamento vuelve a exigir medidas contra la dictadura de Maduro. Una vez más, el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, se pronunció en relación con Venezuela y reiteró que la Unión Europea debe tomar medidas contra el régimen de Nicolás Maduro. Comillas, queremos que la voz de Europa se escuche en el mundo a través de una diplomacia y la promoción de nuestros valores, cierra comillas, afirmó el presidente de la Eurocámara, quien dijo que la Unión Europea tiene que liderar el escenario internacional. El presidente del Europarlamento instó a las países del mundo a reaccionar contra el régimen antidemocrático de Maduro en Venezuela. Comillas, necesitamos seguir adelante con nuestros valores y defenderlos con acciones concretas. Esto es por lo que creo que hay que tomar medidas contra el régimen antidemocrático de Maduro en Venezuela, cierra comillas. Añadió, el mundo nos mira cuando un periodista está en prisión, cuando un líder de la oposición es oprimido, cuando se abusa de las mujeres. Somos la luz de guía para los derechos humanos y la democracia en el mundo. Nuestros valores son nuestra llamada para una voz más fuerte de Europa en el mundo, cierra comillas, añadió. Tajani ofreció dichas declaraciones durante la conferencia de embajadores de la Unión Europea que se celebra en Bruselas hasta el 1 de septiembre. El evento reúne a los representantes de las delegaciones y oficinas de la Unión Europea en el mundo. La Eurocámara ha reclamado en los últimos meses en diversas resoluciones que Maduro ponga fin a la represión, que se ponga en marcha un calendario electoral en Venezuela y la liberación de los opositores. Ya está inscrito el comité para la candidatura de Vargas Lleras. La inscripción se hizo en la registraduría este martes, después de que el expresidente le informara a la bancada de Cambio Radical su decisión de ir por firmas. El comité Mejor Vargas Lleras, con el que el expresidente Germán Vargas Lleras recolectará firmas para su candidatura a la presidencia en 2018, fue inscrito en la Registraduría Nacional este martes en la mañana. Con la presencia de varios seguidores del ahora candidato, se realizó la inscripción del comité. Esta estuvo a cargo de 3 personas: Simón Vélez, un arquitecto de la Universidad de los Andes; Eduardo Pacheco, economista y presidente del grupo Colpatria; y Jason Aristizábal, fundador de Asodivalle y elegido en 2016 como héroe CNN. Comillas, bajo el nombre Mejor Vargas Lleras, esta iniciativa, avalada por el candidato, busca movilizar a los millones de candidatos que creen que Colombia merece la oportunidad de tener un futuro mejor. La propuesta, que nace de la gente, pretende que esta aspiración esté respaldada por los colombianos y que las firmas legitimen la oportunidad de construir el país que todos nos merecemos, dice el comunicado de prensa con el que se invitó a la inscripción de este comité, con el que Vargas Lleras inicia formalmente su carrera por la presidencia. La decisión del expresidente de irse por firmas no fue una sorpresa. Desde junio se veía venir cuando reprendió a Jorge Enrique Vélez, director de Cambio Radical, por decir que ya estaba listo el aval de la candidatura. A pesar de eso, se ha estado exenta de fuertes críticas desde distintos sectores políticos. Por ejemplo, Ernesto Macías, Centro Democrático, y Claudia López, Alianza Verde, ambos senadores en orillas opuestas, criticaron a Vargas Lleras. Por un lado, Macías publicó en su cuenta de Twitter que Vargas Lleras hace lo del avestruz, esconde la cabeza, dejando por fuera su abultado plumaje santista. Las firmas no hacen olvidar su pasado, cierra comillas, refiriéndose al papel de Vargas Lleras en el gobierno de Juan Manuel Santos. Mientras tanto, López, en la misma red social, dijo: @Germán Vargas cree que recogiendo firmas se nos va a olvidar que es el fundador y beneficiario de este prontuario numeral firmas
crimen radical, cierra comillas, pero no son aún solo contrincantes políticos los que han criticado la reciente decisión de Vargas Lleras. En ese sentido, Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral MOE, dijo este martes en Blue Radio que la recolección de firmas, ya 25 candidatos que van por este camino, se estaba usando para romper todas las reglas electorales. Por eso le pidió a Vargas Lleras que revele las cuentas de su campaña. Incautan 3 caletas con material de guerra de grupos disidentes de las FARC. 3 caletas con material de guerra fueron incautadas por las autoridades en Tumaco, Nariño. El operativo se llevó a cabo en la vereda La Lisa, corregimiento de Llorente, en donde se confirmó que los elementos bélicos pertenecían a alias Sábalo. Según las autoridades, este personaje hace parte de la estructura de crimen residual que opera en el sector. Con presencia del Ejército Nacional, Policía Nacional y hombres de la DEA, se adelantó el operativo en la zona. El hallazgo fue posible gracias a una llamada a la Línea Nacional Antinarcóticos, en donde se dieron a conocer detalles de la ubicación de la caleta. Una vez llegados al lugar, las autoridades acordonaron la zona para obtener información preliminar. Un camino entrenado en la detección de explosivos alertó al personal de elementos extraños que activarían cargas explosivas a quien intentara entrar en el área acordonada o abrir las caletas que contenían el material de guerra. Terminada la tarea de desactivación, comenzó el proceso para extraer las 3 caletas plásticas. Además, también se encontraron costales en fibra a 1 metro adicional de profundidad. En la primera caleta se descubrieron 550 artefactos explosivos improvisados, también conocidos como tatucos. En la segunda habían 351 cartuchos calibres 7.62 y 39 cartuchos calibres 5.56, 29 cartuchos rusos calibres 7.62 para francotirador, 9 proveedores para munición 7.62, 4 proveedores para munición 9 milímetros, 6 proveedores para munición 5.56, un cuerpo para lanzagranadas 203, 5 cuerpos de granadas de fragmentación IM-26, 5 cargas cónicas cilíndricas, 200 metros de cordón detonante, una barra de pentolita de 450 y 3 rollos de cable duples 100 metros. Y en la tercera caleta, las autoridades advirtieron 17 artefactos explosivos improvisados, misiles tipo tierra-aire y asimismo 80 granadas de munición para RPG, 8 granadas para fusil y 100 metros de cordón detonante. Comillas, estas caletas están relacionadas con organizaciones que sirven al negocio del narcotráfico, cierra comillas, dijo el mayor general Luis Fernando Rojas, comandante de la tercera división del ejército. Comillas, ya se tiene conocimiento que Tumaco es el principal municipio donde hay cultivo de coca y es precisamente allí donde se ha venido encontrando una serie de caletas como la del día de hoy, cierra comillas. Procurador pide a los colombianos renacimiento de la ética frente a corrupción. El Procurador General Fernando Carrillo hizo hoy un llamado a los ciudadanos para que frente a los recientes casos de corrupción que se han presentado en el país haya un renacimiento de la ética. Comillas, si la ética no renace, el país se derrumba en nuestras propias manos. Menos carreta, más ética es el reclamo de la sociedad, cierra comillas, indicó Carrillo en un encuentro que se llevó a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. En el conversatorio Ética para una Nueva Colombia, el procurador agregó que el derrumbe ético es fruto del apego desmedido al dinero, la ambición desmesurada de poder y el desprecio absoluto por la justicia, por lo que esta pandemia cancerígena amenaza con llevarse por delante la democracia. Por ello, Carrillo explicó que, comillas, la lucha contra la corrupción no la ganarán superhéroes, sino ciudadanos que decidan dar un giro a sus vidas, cierra comillas, más en la tan anhelada Colombia nueva que surja tras el acuerdo de paz con las FARC y en la que se requiere una renovada cultura de servicio público que supere el afán de enriquecimiento ilícito, cierra comillas. Colombia ha sido sacudida este año por diferentes escándalos de corrupción tanto en el sector público como privado. Uno de los más sonados tiene que ver con los sobornos que pagó la constructora brasileña Odebrecht
para garantizar la entrega de contratos viales en la carretera Ruta del Sol 2 y que ascendieron a 84.000 millones de pesos, unos 27,72 millones de dólares. Hasta el momento, y por el caso de la concesión de la Ruta del Sol 2 y su adición Ocaña Gamarra, han sido detenidos el ex viceministro de Transporte Gabriel García Morales, el ex senador Otto Ula y el ex asesor de la ANI Juan Sebastián Correa, además de los empresarios Enrique y Eduardo Gisais, César Hernández y Gustavo Urrego. También está en la cárcel el senador oficialista Bernardo Miguel Ñoño Elías. Otro caso se refiere a 27 hallazgos, 13 de ellos con posible incidencia disciplinaria y 8 con incidencia fiscal por 3.107 millones de pesos, un poco más de $1 millón que hizo la Contraloría durante una auditoría al Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo FONADE. Finalmente, la Corte Suprema de Justicia pidió el pasado 15 de agosto a una comisión de la Cámara de Representantes investigar a 2 expresidentes del Alto Tribunal presuntamente involucrados en un escándalo de corrupción. Los investigados son los magistrados José Leonidas Bustos y Francisco Javier Ricaurte, quienes supuestamente cobraron sobornos por ayudas en procesos relacionados con congresistas. Tensión en frontera colombo-venezolana por incursión de la Guardia Nacional Bolivariana y operativos del Ejército. La situación en la frontera colombo-venezolana se complica con el paso de los días. El fin de semana hubo una incursión de militares desde la Guardia Nacional Bolivariana, quienes llegaron hasta el área urbana de Paraguachón, La Guajira, y conforme la denuncia de residentes en la zona, dispararon al aire y lanzaron gases lacrimógenos. El episodio obligó a los ejércitos de ambos países a reforzar su presencia en zona fronteriza, pero en las últimas horas de ese lunes, los habitantes de Paraguachón volvieron a quejarse de un intento de invasión de uniformados venezolanos. En esta ocasión, según el gobernador de La Guajira, Wilder Guerra, los uniformados solo llegaron hasta el límite fronterizo y no llegaron a pasar a territorio colombiano. Para el gobernador de La Guajira, la nueva intención de vulneración de la frontera tiene que ver más con un intento de los soldados venezolanos de buscar y ocultar señales de los 10 minutos que aproximadamente duraron en suelo colombiano el pasado sábado. De la incursión del fin de semana, Colombia envió una carta de protesta al gobierno de Venezuela. A pesar de las denuncias, la versión del gobernador de La Guajira y hasta las imágenes de los ciudadanos afectados durante el doble intento de ingreso de los militares venezolanos a territorio colombiano, el ministro de Defensa de ese país, Vladimir Padrino López, negó que la Guardia Nacional Bolivariana haya intentado sobrepasarse de algún punto de la frontera. Con esta ya son al menos 4 las denuncias de las autoridades colombianas sobre ingresos irregulares de soldados venezolanos al país. La nueva incursión de militares de la Guardia Nacional Bolivariana no fue el único suceso que alteró el ya difícil día a día en la frontera. Un poco más hacia el sur, en el caserío Los Negros de la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, se realizaron operativos contra bandas criminales que concluyeron con 3 muertos, 4 heridos y 9 capturados del Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país. Durante el operativo también falleció el teniente del ejército, que fue identificado como Steven Torres Mosquera. También hubo daños en un helicóptero utilizado durante las operaciones, aunque según reporte de las fuerzas militares, la aeronave ya fue reparada y está operando con normalidad. La acción militar fue apoyada por miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, FAC, y permitió también la incautación de arsenal de guerra, 9 fusiles, varias armas cortas, municiones y granadas. Fue el armamento decomisado por los soldados que ejecutaron la acción militar. Comillas, con este resultado operacional se golpean las finanzas de la estructura, toda vez que se han ubicado en área fronteriza para controlar economías ilegales como el contrabando, narcotráfico y extorsiones, toda vez que en este punto que comunica al área metropolitana de Cúcuta con San Antonio de Táchira, en Venezuela, se han incrementado las disputas de los grupos armados organizados GAOS y el ELN por el dominio del contrabando y la economía criminal, cierra comillas, concluyó el ejército en un comunicado. Hasta aquí, temas políticos.
La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes, en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.